Hola amigos, hoy les vine a contar el creepypasta de Slenderman y mis invitados son Blaze, Bladex, Erotaku, Hamjice y Nelsopon y me acompaña mi nueva asistenta Panty. Las primeras fotos de Slenderman. Su apariencia le permite camuflarse entre los árboles, por lo que se le asocia particularmente con este tipo de escenario. Sus víctimas caen en un trance al verlo, siendo atraídas hacia él sin poder hacer nada por evitarlo. Lo que Slenderman les hace una vez que caen presa de la hipnosis permanece un misterio. Se especula que los utiliza de alimento, juega con sus restos, los absorbe, lleva a otro lugar o los transforma en otros Slenderman. Este monstruo se asoció inmediatamente con dos elementos en particular: los bosques y los niños. El folclore que lo rodea cuenta historias en las cuales niños desaparecen al jugar cerca de un bosque, para reaparecer como cuerpos horriblemente mutilados. También se lo asoció a los incendios, haciéndole aparecer en varias fotos apenas dibujado entre el humo de alguna casa que desaparecía entre las llamas. Básicamente se esconde en el humo, la niebla o entre los árboles, y su aparición se da antes de misteriosas desapariciones, u horrendas matanzas asociadas con niños. Como cualquier mito, está sujeto a un constante cambio, y desde la aparición de diversas ficciones que lo toman como protagonista se ha aceptado que suele acechar a aquellos que saben de él, al igual que niños o gente que guste de dar paseos por el bosque. Orígenes. Sus orígenes se atribuyeron a una misteriosa figura de la mitología alemana, de Ritter, la cual se dice que secuestraba niños que se portaban mal, además de habitar el bosque negro. Grabado alemán del siglo XV, titulado El Caballero. Grabado alemán del siglo XVII, autor desconocido. Slenderman y la era informática. Como buen hijo de la internet que es, desde su aparición se lo ha asociado con los medios digitales. Su presencia se perpetúa mediante fotos, vídeos o blogs. Es interesante notar que su presencia se ha asociado a desperfectos en las máquinas digitales que intentan grabarlo. Desde errores en la cámara, ruido, tonos agudos y distorsiones en cintas hasta archivos de fotos corruptos. Quizás el hecho de que su presencia sea capaz de afectar el medio electrónico es parte del porqué de su gran popularidad. Sus víctimas. Aunque en las historias tengamos como protagonistas tanto a niños como a jóvenes adultos, normalmente los que son capaces de contarnos la experiencia en tiempo real o como un relato del pasado son los más grandes, por lo que no son claras las diferencias en la manera que afecta a sus víctimas. En el caso de los adultos, desde Marble Hornets ver más abajo se denota que el contacto constante con Slenderman genera un violento y constante carraspeo, además de pérdidas de memoria. Slenderman gana el poder de controlar a sus víctimas, y mientras están bajo su influencia, no son conscientes, generando baches en la memoria. En Everyman y Grid su presencia es anunciada con pesadillas. En Just Another Fall aquel que cae víctima de Slenderman termina volviéndose loco. El deterioro mental de los protagonistas se manifiesta mediante dibujos inconexos de figuras altas, árboles y el símbolo del operador Operator Symbol, original de Marble Hornets. Escritos incoherentes y el mantra de SSMLMR. Supuestos grabados del siglo XV el 1 y del siglo XVII el 2 en que se aprecia una criatura similar a Slenderman. El primero se titula El Caballero y muestra a un ser enfrentando a un caballero. Este usa sus brazos como lanzas. El segundo muestra a un niño siendo arrebatado a sus padres por un ser similar al de arriba, con múltiples brazos, con forma de esqueleto. A pesar de que puedan verse creíbles, destacar 3 puntos. 1. El rostro de ambos seres es igual, por lo podemos deducir que sería el mismo autor, obviamente desconocido. 2. En ambos dibujos hay un reloj de arena en el piso. Sabemos que el reloj es un símbolo de la muerte en el tarot, pero fuera de eso. 3. No hay autor confiable ni fuente que nos pueda decir su procedencia. Esta foto en particular tiene una supuesta historia detrás. Pongo la historia textual en la versión que circula por la red. Una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling City. Notable por ser tomada el mismo día que 14 niños desaparecieron, por lo que se refiere como Slenderman. Las deformidades en el ser son nombradas defectos de la película por oficiales. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía actual confiscada como evidencia, fotógrafo Mary Thomas. Desaparecida desde el 13 de junio de 1986. No se especifica qué biblioteca en Stirling se quemó, hay varias en Stirling, aunque quizás no hayan sido construidas las otras para ese entonces, quién sabe, y en la historia de la ciudad no se hace alusión a ningún incendio. Por otra parte, la foto se ve muy dudosa.
Popularidad. Desde su nacimiento en los foros de SA hace un par de años, saltó inmediatamente a 4chan, más específicamente a la board dedicada a lo paranormal /X/, desde la cual se expandió hacia el resto de la web. Luego de que Marble Hornets comenzara a postearse en YouTube, el concepto de los mismos usuarios siendo acechados por Slenderman se popularizó, y comenzaron a generarse diversos blogs que, en la manera de un alternate reality game, o juego de realidad alterna, en los que se juega a tiempo real, contaban historias de horror en las que el protagonista relataba la manera en la que Slenderman lo perseguía. Lo real del mito. Mientras el mito de Slenderman maduraba, los más paranoicos comenzaron a preguntarse si este ser realmente existía, o si por alguna razón lo habían hecho real al obsesionarse tanto con él. Decenas de anécdotas anónimas en las que se describía encuentros con Slenderman o un monstruo de características similares comenzaron a aparecer, fortaleciendo la idea de que Slenderman era un tulpa, un ser de la cultura tibetana que puede ser creado por monjes con tan solo voluntad y meditación o Touform. Al estar ligado con la comunidad paranormal desde sus inicios, muchos son los que sostienen que la obsesión que rodea a este personaje es el tipo de energía que se requiere para crear un servidor o elemento con voluntad propia en la teoría de la Chaos Magic, o magia del caos. La ficción. Su atrapante historia logró capturar la atención de muchos usuarios bastante creativos, dando comienzo a decenas de historias interactivas que lo incluían como antagonista. En vez de esa historia se ha oído sobre de una niña que se suicidó llamada Lucky. Se sabe de una niña llamada Lucky Simmons, una niña necia de 10 años de edad. Ella jugaba con sus amigos en el parque que queda cerca de su casa, aquel parque no estaba muy bien cuidado. Metales oxidados, madera vieja e hinchada con la cual era fácil astillarse. En cierto momento del día la madre de Lucky la llamó para se metiera para cenar e ir a dormir. Lucky, ya es tarde, será mejor que te vayas a casa, igual ya nos vamos nosotros, dijo su amigo. No, yo no me voy, casi nunca salgo, me quiero quedar, contestó Lucky. Como quieras, nosotros ya nos vamos, adiós. Lucky decidió quedarse, gran error, su madre la volvió a llamar. Lucky esta vez decidió ir a su casa. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte. ¿Quién está ahí? Estaba cantando mientras caminaba a su casa cuando escuchó un ruido. No debe de ser nada, me voy. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, titilar. Una voz demoníaca resonaba en su cabeza. Siguió cantando la canción aquella voz extraña. Lucky cerró los ojos. Los abrió y vio una figura espantosa. Slenderman estaba frente de ella. Gritó Lucky. Tiempo después llegó a casa. Lucky, hola, dijo su madre. Lucky no hizo caso a su madre y se fue caminando a su cuarto pronunciando aquella canción una y otra vez. Cerró la puerta de una manera muy violenta. Déjala, debe de estar cansada, dijo el padre. Seguí pronunciando la canción cada vez más fuerte hasta que... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, titilar. Los padres apresurados entraron a su cuarto y vieron a Lucky ahogada con un cable arriba de su cama. Lucky es la niña que está en el sube y baja. Bueno, yo también contaré parte de la historia. Bueno, aquí va. Después de despertar, con un sobresalto, la chica permaneció en cama unos segundos más. Alcanzando el interruptor de su lámpara, trató de recordar, exactamente, qué era lo que había robado su dulce sueño. No pudo, se incorporó. Comprobó la hora en su teléfono, soltó un bufido al ver que era la medianoche, la hora de las brujas. Sabiendo que el sueño la evadía, dejó su dormitorio y se dirigió a la cocina, con una buena taza de café en su mente. Al pasar por la puerta principal de su casa, sintió un escalofrío como fuego líquido pasar por su espina. Es solo el invierno, se dijo, centrándose de nuevo en su taza de café. La medición de las cucharadas, agua, y preparar la taza la mantuvo ocupada, pero, mientras el líquido oscuro hervía, no tenía nada en qué ocupar su mente. El escalofrío regresó y ella no podía dejar de mirar a sus espaldas en dirección a la puerta principal. Estaba ahí, la puerta, tan inocente como siempre. El cerrojo estaba todavía en su lugar y no podía ver nada malo en él. Volviendo a su café, ella hizo todo lo posible para olvidarse de la sensación. Con la taza en la mano, caminó de nuevo hacia su dormitorio. Mientras pasó por la puerta principal, decidió dar una rápida mirada por la mirilla, eso ayudaría a calmar su mente inquieta. El frío empeoró con cada paso que daba hacia la puerta, mientras más se alejaba de la seguridad y el calor de sus mantas. Apretó la mano libre contra el frío metal de la puerta, y respiró hondo antes de llevar el ojo a la mirilla.
Al principio, solo pudo ver oscuridad y de alguna manera parecía revolverse en sí misma. Cuando ella parpadeó sorprendida, el vacío se desvaneció, deseó que no lo hiciera. En su lugar, allí estaba lo que podía adivinar, un ser que alguna vez fue un hombre. Las extremidades eran largas y difícilmente humanas, con juntas voluminosos en sus varios brazos, no muy diferente de las ramas de un árbol. La criatura tenía un traje negro, haciendo la cosa, de alguna manera, más terrorífica para ella. Lo peor de todo, sin embargo, era la cara infernal de aquel ser. Ella se apartó de la puerta con la mano aún presionando la perilla. La taza de café hirviendo cayó, el líquido ardió sobre las piernas desnudas, ella cayó hacia atrás y trató de arrastrarse lejos de la puerta. Sabía, de alguna manera, que su mente no la estaba engañando. A medida que se arrastraba lejos de la puerta, vio algo, tan negro como el vacío, como una serpiente que se colaba bajo la puerta. Ella estaba atrapada entre el instinto de huir y la urgencia de no darle la espalda a la puerta. Cuando la puerta retumbó, el impulso de huir se apoderó de ella y resbaló sobre el líquido, aún caliente que derramó, mientras trataba de regresar a su habitación. Sabía, en el fondo, que ella estaba en un callejón sin salida, pero tenía que alejarse de la puerta. Estaba a medio camino por el pasillo cuando oyó la puerta, que antes estaba con seguro, desbloquearse y abrirse. Ella gritó y se escondió detrás de una pared, mientras temblaba por el horror. Luego de eso, hubo solo oscuridad. Nicole. Una cálida voz masculina, sacó a la mujer de su ensimismamiento. Cuando volteó, se encontró con uno de los médicos de su hermana. Ella asintió, sin saber si debía o no decir algo, o incluso sin saber si tenía la fuerza suficiente para pronunciar palabra alguna. Aquella mañana, había recibido una llamada telefónica urgente del hospital, le dijeron que su hermana, Lindsay, estaba allí. Antes de siquiera poder verla, el doctor le pidió hablar con ella, sobre lo que podría haber sucedido. Palabras como asalto y autoinflicción fueron pronunciadas por el doctor y Nicole sentía su mente dar vueltas. Ella todavía no había comprendido plenamente lo que el doctor le había querido decir, hasta que vio a Lindsay con sus propios ojos. Su hermana menor tenía un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, que cubría sus orejas y ojos. Dijeron que era para evitar que sus ojos se sequen y tratar de disminuir la infección de las heridas de sus oídos. Los médicos habían pensado que alguien había atascado un lápiz en sus oídos para dejarla fuera de combate o lo había hecho ella para ensordecerse a sí misma en contra de algo. La mezcla de quemaduras de primer y segundo grado en sus manos y piernas, se supone que fueron ocasionadas por el café que un vecino de ella encontró por toda la entrada de su casa. Cuando Nicole entró por primera vez en la habitación donde se encontraba su hermana, pensó que había visto la silueta de un hombre en la ventana. Pero sabía que, era imposible. La habitación de su hermana estaba en el tercer piso del hospital.